Soy estudiante de Ingeniería Agronómica. En este día voy a exponer sobre el artículo científico el cual se titula "El análisis transcriptómico revela factores clave en la maduración de la fruta y textura gomosa causada por un metil ciclopropeno en papaya". Como primer punto tenemos introducción. El sabor de la papaya es exótico, dulce y fresco. Estas características han hecho de la papaya una de las frutas más demandadas dentro y fuera del país. En el año 2018, la producción mundial de papaya fue estimada de 13.6 millones de toneladas. En la figura número 1 podemos avisorar los principales países productores de papaya en el año 2018. Vemos que India es el mayor productor de papaya, seguido de Brasil, Indonesia, México, Nigeria. Ya. Con respecto a Ecuador, en el año 2016, la papaya tiene una producción de 2.705 toneladas. En la figura número 2 podemos avisorar las principales provincias de mayor producción de papaya en Ecuador para el año 2008, que son Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Sáchilas y Esmeraldas. También un poco de introducción es que la papaya es una fruta con un alto valor nutricional. Sin embargo, la papaya se madura y se deteriora rápidamente, como podemos ver, después de la cosecha, lo que restringe su promoción en el mercado. Es una fruta climatérica, es decir, que se madura después de la cosecha. La maduración de la papaya está determinada por el etileno. El etileno regula el crecimiento y los procesos de desarrollo, incluida la maduración. El 1-metilciclopropeno es un inhibidor del receptor del etileno que se ha empleado para aumentar la vida útil de varias frutas climatéricas y no climatéricas, retrasando eficazmente la maduración, como podemos ver aquí, y el ablandamiento de la fruta. El ablandamiento tiene que ver con la firmeza, el color, sabor y la textura. El 1-metilciclopropeno, también con sus siglas 1-MCP, actúa como un antagonista, es decir, lo contrario del etileno. El análisis de secuenciación de ARN es una poderosa herramienta utilizada para estudiar transcriptomas. Los transcriptomas, en palabras sencillas, el ADN tiene que leerse y transcribirse. Estas lecturas de genes se llaman transcritos y un transcriptoma es una colección de todas las lecturas de genes presentes en una célula. El presente estudio tuvo como objetivo explorar la visión global del nivel de transcripción de la fruta de papaya tratada con o sin tratamiento con 1-metilciclopropeno, utilizando la técnica de secuenciación de ARN para identificar los factores clave involucrados en la maduración de la fruta de papaya y el trastorno de maduración causado por el tratamiento con 1-MCP. Como resultado, tenemos el primer subtítulo, que es caracterización fisiológica durante la maduración del fruto bajo diferentes tratamientos de 1-metilciclopropeno. En la figura número 3 podemos ver los efectos del tratamiento con 1-metilciclopropeno. En la figura vemos fotografías durante el almacenamiento con tratamiento con un metilciclopropeno. La parte que dice control es una fruta tratada directamente con etefón. El etefón es un fitorregulador que acelera la maduración de la fruta. Aquí la parte que dice 400H es una fruta tratada con 400 nanolitros por cada litro de 1-metilciclopropeno durante 2 horas, seguido con el tratamiento con etefón. La parte que dice 416H es un fruto tratado con 400 nanolitros por cada litro de 1-metilciclopropeno durante 16 horas, seguido de tratamiento con etefón.
En sí podemos avisorar que el tratamiento con 1-MSP retrasó la maduración de la fruta, incluida la coloración y ablandamiento de la fruta, especialmente para el tratamiento a largo plazo con un metilciclopropeno. En cambio, en el control, la maduración de la fruta ocurrió rápidamente. Como podemos ver, el color es más intenso, más amarillo. En la figura número 4 observamos los efectos del tratamiento con 1-MSP. En la figura B vemos el índice de coloración de la fruta, que aumentó rápidamente desde el segundo día después del tratamiento en el grupo de control. En cambio, ambos tratamientos con 1-MSP retardaron la coloración de la fruta. Vemos que están por debajo del control. La figura número C, en términos de firmeza de la fruta, las frutas de control se ablandaron rápidamente el segundo día y disminuyeron a un nivel muy bajo en el octavo día. El tratamiento a corto plazo, que es este de aquí, retrasó la disminución de la firmeza, mientras que los frutos tratados con el tratamiento a largo plazo con 1-MSP permanecieron firmes durante todo el almacenamiento. La figura de ambos tratamientos con 1-MSP redujeron significativamente las tasas de respiración de la fruta, y el tratamiento a largo plazo con 1-MSP impidió severamente la respiración. Vemos que está muy por debajo, es decir, que impide la respiración. En la figura número E, para la producción de etileno, ambos tratamientos con 1-MSP disminuyeron la producción de etileno durante el periodo de almacenamiento. En cambio, el control está por muy encima de los dos tratamientos. Otro subtítulo es que los tratamientos con un metilciclopropeno afectan la estructura celular de la fruta durante la maduración de la fruta. En la figura número 5 se observa la microestructura de las paredes celulares de la fruta después del tratamiento con 1-MSP. Se presentan muestras de pulpa del grupo testigo de 0 días y 8 días después del almacenamiento. Este es el grupo de control. Y del fruto con tratamiento con 400 nanolitros por cada litro de un metilciclopropeno o 1-MSP de 16 días después del tratamiento. En la figura número A vemos la estructura celular de la fruta estaba intacta y el contorno era claro en la fruta de papaya recién cosechada. Este resultado también se presentó en el largo plazo con 1-MSP en la figura A3. En la figura A2, la pared celular se contrajo y se degradó y era más delgada y oscura al octavo día. En la figura B1, C1, las frutas mostraron una pared celular completa después de la cosecha en 0 días, que mostró orgánulos de células claras e intactas. Como podemos ver aquí, la pared celular con las siglas CW se encuentra intacta. También las siglas CH, que significa los cloroplastos, están intactos. Y aquí también podemos ver con las siglas SG, que significan los orgánulos de almidón, también se encuentran completos. La figura B2 y C2, la composición de la pared se degradó completamente. Lo podemos ver. En la figura B3 y C3, la estructura de la pared celular todavía estaba intacta en la fruta tratada con un metilciclopropeno en el 16º día. En la figura C3, la estructura celular todavía estaba completa y clara. Otro subtítulo es el análisis de secuenciación de ARN para el transcriptoma de fruta bajo diferentes tratamientos con un MSP. En la figura número 6 trata sobre descripción general de los transcriptomas de papaya de frutas tratadas con o sin tratamiento con 1-MSP. En la figura A
trata sobre correlación por pares, este y este, de diferentes réplicas biológicas de la fruta de control y la fruta tratada con 1-MCP. Las intensidades de color indican el grado de correlación entre pares, entre estos y estos. En la figura A podemos avisorar que el análisis del coeficiente de correlación entre cada par de 3 réplicas biológicas mostró que los niveles de expresión génica eran muy coherentes entre sí. En cambio, también podemos ver en la figura B, trata sobre el nivel de expresión génica de todas las muestras. Se observa que igualmente las réplicas, esto y esto, mostraron un nivel de expresión coherentes entre sí, igualmente que la figura A. En la figura número 7 se observa secuenciación de identidad BRASH con otras especies. ¿Qué significa BRASH? Es un programa que compara secuencias de nucleótidos o proteínas con bases de datos de secuencias y calcula la importancia estadística de las coincidencias. Podemos ver que el color amarillo, el 27,17% de los genes mostraron una homología muy fuerte que va entre 80 y 100%, que es el color amarillo. Y el 45,3%, que es de color verde, mostró una identidad del 60 y 80%. En la figura número 8 trata sobre la clasificación de Go de carica de papaya. Esta papaya, ¿qué significa Go? Significa ontología génica que describe el gen y los atributos del producto génico en cualquier organismo. Los resultados se resumieron en esta figura de aquí, que es la 8. Los resultados se resumieron en 3 categorías, que es componente celular, función celular y proceso biológico. En el eje Y derecho indica el número de unigenes y genes expresados de manera diferente. Se observa que un total de 15.032 genes anotados en la base de datos de Go se clasificaron en 50 grupos funcionales. Son todos estos. Todos estos sumaban un total de 50. El proceso metabólico, que es este más alto, el proceso celular, que sigue este, y la actividad catalítica, que es este de acá, fueron las 3 clasificaciones predominantes entre todos los grupos funcionales. En la figura número 9, para el análisis del COG significa clústeres de grupos ortólogos. Un clúster es un grupo de genes encontrados dentro del ADN de un organismo que codifica para proteínas similares. Aquí se ve que 7.112 proteínas hipotéticas, es decir, de las cuales solo se conocen su secuencia de aminoácidos, pero cuya existencia no ha sido comprobada experimentalmente. Se agruparon estos en 25 categorías funcionales, entre estos la predicción de la función general solamente representó la fracción más grande, como es este de aquí. Esta era la más grande entre todos los grupos. Seguido de la transcripción, que es este de aquí, con un 10,23%. Y replicación, recombinación y reparación, que es este de aquí, este color de aquí,
Este tenía un 9,8%. Además, el 8,61 de los genes, que es este de aquí, que es este color de aquí, más o menos un color rosadito, se asignaron a mecanismos de traducción de señales. La categoría de biogénesis de pared celular, membrana envoltura, representó el 2%, que es la que sigue después de los demás. En el punto 2.4 trata sobre el análisis transcriptómico durante la maduración del fruto. En la figura número 10 observamos un total de 5.529 genes se expresan de forma diferente durante el proceso de maduración, que es la suma de todos estos. Con la fruta comparada, solo cosechada un día después del tratamiento versus 0 días después del tratamiento y 6 días después del tratamiento versus 0 días después del tratamiento. De estos genes expresados de manera diferente, 3.081 estaban en un día después del tratamiento. 3.784 estaban en 6 días después del tratamiento y se identificaron un total de 1.336 genes expresados de manera diferentes o también con sus siglas DEG en ambas etapas. En la figura número 11 muestra las 52 rutas metabólicas biológicas más enriquecidas, en particular el metabolismo de carbono, la biosíntesis de aminoácidos, el metabolismo de almidón y sacarosa y la traducción de señales de hormonas vegetales fueron las vías más enriquecidas, en las que se identificaron 84, 72, 65 y 59 genes expresados de manera diferente. Estos resultados mostraron que las 3 rutas metabólicas, las que les mencioné, son importantes para la maduración de la fruta. En la figura número 12, en el componente, en el color anaranjado, que es el componente celular, o el color más o menos rojo, el componente integral de la membrana, la envoltura del cloroplasto y la membrana plasmática fueron las categorías más enriquecidas, incluidas 325, 109 y 36D. En términos de proceso biológico, que es el color verde, el desarrollo del embrión que termina en la latencia de la semilla, la respuesta al peróxido de hidrógeno, la metilación del ADN, el proceso biosintético de esteroles, es la parte de aquí, y la traducción de señales, que es este de aquí 32, fueron las categorías más enriquecidas. La actividad formadora de UDP fue la única categoría de función molecular en los 20 términos de GO enriquecidos con mayor frecuencia. Se enriquecieron más categorías de proceso biológico, que es el color verde, que el componente celular, que es el color anaranjado, y la función molecular, que es el color un poquito azul. En la figura, como otro subtítulo, tenemos 2.5, que es el análisis transcriptómico después del tratamiento con 1-metilciclopropeno. En la figura número 13 muestra que un total de 6.459 genes, que es la suma de todos estos, se expresaron de manera diferente entre los tratamientos con 1-metilciclopropeno, tanto a largo plazo y el control.
Estos son a largo plazo y este es a corto plazo. Y este sería el control. Y este sería el control del largo plazo, que es este. Se identificaron un total de 2.932 DEC en cada grupo, que es la suma de este, la suma de esto es lo que está acá afuera. Y se identificaron 321 genes expresados de manera diferente en todos los grupos, que es esta parte que une a todos los tres. Un total de 3.595 genes se expresaron en forma diferente en el corto plazo, con el tratamiento con 1-MSP y el control, que es la suma de este y es la suma de este de acá, de los cuales 1.446 estaban en un día, que es este de aquí, y 2.584 estaban en 6 días, y 435 se compartieron en ambos puntos de tiempo, que es la suma de los que están en medio, que une al corto plazo con el control. Se identificó un mayor número de DEC a los 6 días que al un día después del tratamiento, este color amarillo. En la figura número 14, los DEC fueron regulados a la baja por 1-MSP en los 6 días. En la figura número 13, que es la de acá, y en la figura número 14b, se identificaron un mayor número de DEC en el tratamiento a largo plazo, con un total de 5.998 genes que se expresaron de manera diferente en el tratamiento a largo plazo, que es la suma de los dos. Se expresaron de manera diferente. Y estos resultados indicaron que el 1-metilciclopropeno afecta significativamente los niveles de transcripción de la fruta. En la figura número 15, para el análisis de GO, el proceso metabólico de celulosa, el proceso biosintético de carotenoides y la envoltura de cloroplasto fueron los términos más enriquecidos con un metilciclopropeno a corto plazo frente al grupo de control. En la figura número 16 podemos observar que para la comparación con un metilciclopropeno a largo plazo frente al grupo de control, la membrana plasmática, el proceso metabólico de celulosa, el alargamiento del pelo de la raíz y el proceso biosintético de ácidos grasos fueron los términos más enriquecidos más significativamente. En la figura 17 y en la figura 18 se identificaron 50 rutas metabólicas biológicas más enriquecidas para la comparación del 1-metilciclopropeno a corto plazo frente al grupo de control y al grupo de 1-metilciclopropeno frente al grupo de control a largo plazo, respectivamente. En la figura número 17, el metabolismo de carbono, la biosíntesis de aminoácidos, el metabolismo de almidón y sacarosa y la traducción de señales de hormonas vegetales fueron las vías más enriquecidas en ambas comparaciones. Igualmente en la figura 18, que es a largo plazo, la figura 17 era a corto plazo. La figura 18, que como ya les repetí, es a largo plazo. Igualmente vemos que las vías más enriquecidas fueron la de acá, el metabolismo de carbono, el metabolismo de almidón y la sacarosa y la traducción de señales de hormonas vegetales fueron las vías más
enriquecidas. Sin embargo, se enriquecieron mucho más en el grupo 1-metilciclopropeno a largo plazo, que es este de aquí, al grupo de control, comparada con el de corto plazo. En la figura número 19, cuando se comparó el tratamiento a largo plazo con 1-metilciclopropeno con el tratamiento a corto plazo, de largo y a corto plazo, se identificaron un total de 1939 que son estos de aquí, que pueden desempeñar un papel en el trastorno de la maduración de la fruta, entre los cuales 877 estaban en un día después del tratamiento y 1057 estaban en 6 días después del tratamiento. En la figura número 20, los términos enriquecidos más significativamente fueron la pared celular, la membrana, la regulación negativa de la actividad catalítica, el proceso de biosíntesis de ácido graso, el proceso de oxidación, reducción, que es la parte de aquí, la actividad de pectinesterasa, que es la parte de aquí, y siloglucano fueron enriquecidos más significativamente. La figura número 21, el análisis de Keck, que significa enciclopedia de Coto de genes y genomas, mostró que las vías más enriquecidas fueron el metabolismo de carbono, el metabolismo de almidón y la sacarosa, la traducción de señales de hormonas y la biosíntesis de aminoácidos y la glucólisis, que es la parte de acá. Como otro subtítulo tenemos genes expresados de manera diferente, candidatos implicados en la maduración de la fruta. En la figura número 22, los genes implicados en la síntesis de etileno, ACO, la traducción de señales CTR1 y EIM3F, se regularon significativamente durante la maduración de la fruta. Pero los tratamientos con 1-metilciclopropeno reprimieron su expresión. En los genes implicados en la síntesis de auxina, los niveles de transcripción de GH3, SAU y portador de flujo de auxina aumentó con la maduración de la fruta, pero reprimidos por los tratamientos con 1-metilciclopropeno. Los genes involucrados en el metabolismo de la pared celular aumentaron con la maduración de la fruta, como la endoxilanasa, con sus siglas EXY1, la xiloglucan, endotransglucosilase 30, pero fueron reprimidos, como vemos, hay un momento, pero fueron reprimidos por los tratamientos con 1-metilciclopropeno. La señal de calcio, también involucrada en la maduración de la fruta con CML25 y la proteína que interactúa con CBL, aumentó con la maduración de la fruta. Pero los tratamientos con 1-metilciclopropeno reprimieron su expresión durante la maduración de la fruta. Como otro subtítulo tenemos verificación de por reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. En la figura número 23 podemos ver que para los 6 genes implicados en la vía de la señal etileno, ACS10, EBF1, EIN4,
ERF y ERF110 estaban relacionados positivamente con la maduración de la fruta, cuya expresión aumentó con la maduración de la misma. Entre ellos, ERF y ERF110 muestran un fuerte aumento con la maduración de la fruta, como podemos ver aquí, que aumentó a 1000 en ERF y a 15 veces en ERF110. ERF110 aumentó a un día. Sin embargo, ERF aumentó a los 6 días, lo que puede estar relacionado con la senescencia, con la regulación de la senescencia. Los términos con un metilciclopropeno reprimieron su expresión, como podemos ver aquí, especialmente para el tratamiento a largo plazo. Como podemos ver aquí que la línea anaranjada se reprimió más que los demás componentes, están por debajo de todos. En la figura número 24, para los 22 genes implicados en el metabolismo de la pared celular, entre ellos la expresión de BGL17, BGL32, EXPA4, EXPA11, ACL1, EGACE8, EGACE9, XIP1, XIP2, MUR4, F5H, SILA, aumentó drásticamente con la maduración de la fruta, pero severamente reprimidos con los tratamientos con un MSP. Podemos ver que son muy bajos estos. El color, la línea anaranjada, que son, y la línea verde, está muy por debajo de los controles. Es decir, que el color verde y el color anaranjado están muy por debajo del control. Por otro lado, 1-MSP a largo plazo mostró una represión más severa. Ese color anaranjado que está muy por debajo que el tratamiento a corto plazo, lo que indica que estos genes son importantes para la maduración de la fruta y están relacionados con el trastorno de la maduración de la fruta. En la figura número 5, la expresión de beta-gal POD20 y POD45 mostró una relación negativa. Como podemos ver que van disminuyendo con la maduración del fruto, inducida por el tratamiento con un metilciclopropeno, que está por encima de todos. En la línea anaranjada, el color verde, la línea azul, estos 4. Otro subtítulo tenemos, y el último subtítulo tenemos cambios de celulosa y lignina durante la maduración de la fruta. En la figura número 26, la celulosa se distribuyó uniformemente en la pared celular y se observaron trazas de lignina. Después de 4 días de almacenamiento de la fruta de control, el contenido de celulosa y lignina aumentó ligeramente, pero en el contenido de celulosa disminuyó al 8º día. No se observaron cambios significativos de celulosa y lignina en la fruta tratada con un metilciclopropeno al 4º día, pero aumentaron mucho al 8º día. Perdón. Ya en la figura número B, el contenido de celulosa fue significativamente mayor en los frutos tratados con un metilciclopropeno que en el control. El color verde y el color rojo están mucho más altos que el control. Estos resultados sugieren que el metilciclopropeno promueve la acumulación de celulosa. En la figura número C, el contenido de lignina en las frutas de control disminuyó, que es el color azul. Disminuyó levemente con la maduración de la fruta, pero aumentó con los tratamientos, que es el color rojo y verde, que aumentaron más que el control.
En sí, vemos que estos resultados concluyeron que el metilciclopropeno promueve la acumulación de ambos, tanto de celulosa como de lignina, e inhibe su degradación durante la maduración de la fruta. Como último, tenemos conclusiones. El tratamiento con un metilciclopropeno proporciona una enorme información sobre la maduración de la fruta y los trastornos de maduración causados por la aplicación a largo plazo con un metilciclopropeno, especialmente el ablandamiento de la fruta. En la figura número 27 se muestra un resumen de las respuestas de la pared celular al tratamiento con un metilciclopropeno. El tratamiento adecuado con un metilciclopropeno redujo la producción de etileno y las actividades de polisacáridos y enzimas de la pared celular y afectó la vía de biosíntesis de lignina, lo que a su vez retrasó el ablandamiento de la fruta. Sin embargo, el tratamiento a largo plazo con un metilciclopropeno inhibió severamente la vía de biosíntesis de etileno y la traducción de señales, y luego resultó en la inhibición de las enzimas de la pared celular y las actividades de polisacáridos, mejorando la vía de biosíntesis de lignina. Estas acciones inhibieron eficazmente el adelgazamiento y el aflojamiento de la pared celular y mejoraron el endurecimiento de la pared celular, lo que evitó el agrandamiento de la pared. Muchas gracias.